Aprende a invertir con Banco Big. 9:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Aprendemos a invertir con Banco Big y con Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy buenos días, ¿cómo estáis? Aprendemos hoy sobre índices, aprendemos hoy sobre ETFs y empezamos aprendiendo y hablando de un término, el benchmark. Lo oímos mucho en estos micrófonos. ¿Qué es, Nicolás, el benchmark o índice de referencia? Pues sí, Rubén. No está además incidir un poco en este concepto que ya estuvimos hablando la semana pasada, pero creemos que dado que ahora todos los inversores siempre están muy pendientes de los índices bursátiles principales, tenemos que incidir en esto, ¿no? Como bien decías, es nuestro índice de referencias, es decir, ese índice a través del cual nosotros nos vamos a comparar nuestra cartera para ver si lo estamos haciendo bien o mal en el ejercicio. Por lo tanto, tenemos que elegir bien qué tipo de índice de referencia tenemos en nuestra cartera para a finales de año decir, oye, he sacado una valoración mejor, o he sacado un rendimiento mejor este año, hemos estado peor. Bueno, pues por eso es tan importante esta parte del benchmark. ¿Nos podemos fiar de algo de lo que hablamos también muchas veces, Nicolás, como es la ponderación de los índices? Pues Rubén, aquí es donde precisamente me gustaría incidir, ya que, por ejemplo, hay muchos benchmark o índices de referencia que están representados con unas ponderaciones de las acciones que a nuestro modo de ver creo que son ligeramente abultadas por algunas compañías. Recientemente se está hablando mucho de los magníficos 7, de esas compañías que están con una capitalización bursátil elevada y que está teniendo unos rendimientos extraordinarios, pero que se han descorrelacionado del resto de compañías, ¿no? Entonces, por eso, quizá un índice de referencia como el MSCI World, por ejemplo, tiene una ponderación solamente con Apple y con Microsoft del 10%. Pero es que si te vas a un ETF o te quieres comparar, porque tienes una cartera tecnológica, con un ETF del Nasdaq, solamente Apple y Microsoft están superando el 20% de ponderación. Con lo cual, hay que entender que no siempre que los índices suben va a subir todo el mercado, que es el principal problema que yo le veo a la percepción de los inversores. Por ejemplo, Nicolás, si cogemos otro nombre propio, el SP500, ¿qué diferencias hay entre el SP500 y, por ejemplo, el SP500 Equal Weight? Claro, el SP500 y el SP500 Equal Weight son totalmente diferentes. Como te decía, en el SP500 tenemos compañías como Apple que están representando más del 5%. Entonces, una subida como ayer que tuvo del 3% en el mercado, Apple hace que empuje, ¿no?, digamos, a ese índice del SP500 en mayor medida de lo que lo parece cuando vemos el SP Equal Weight. Para que te hagas una idea, en lo que llevamos de año, que es muy poquito, ya le saca 3 puntos porcentuales. Es decir, el SP500, digamos, el que vemos habitualmente en los ETFs, con una ponderación digamos, bursátil, se ve que está subiendo un 0,81%, y el S&P Equal Weight, que es cuando nosotros ponderamos las 500 acciones con la misma proporción, sí, se está dejando un 2%. Entonces, para nosotros, como analistas, nos gusta muchísimo más ver la evolución del S&P 500 Equal Weight o incluso el Russell 2000, que es aquel índice que también sabes que habla de las small caps y demás, sí, porque representa más el sentimiento económico de un índice que, por ejemplo, el S&P 500 o el Nasdaq directamente, que están llegando a unas ponderaciones abultadas debido a que los magníficos 7 están copando una ponderación que entre, digamos que los 7 estaríamos rondando ya el 30-35% del índice. Vamos a hablar de ETFs, vamos a aprender sobre ETFs. Se han puesto, Nicolás, bueno, ya los conocíamos, ¿no? Pero se han puesto... Sí. Es más de moda, pero hemos hablado mucho las últimas semanas de ellos en relación a esa noticia de la SEC o los ETFs, en concreto del Bitcoin, pero hay ETFs de más tipos. ¿Qué ventajas tienen los ETFs? Pues sí, a ver, no vamos a dejar de invertir en este tipo de productos porque al final las ventajas que tienen son numerosas y además te digo, cuando el mercado presenta a lo mejor ciertos riesgos y vemos que la volatilidad, como hace 2 días, se eleva, los ETFs nos presentan un colchón de seguridad en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque reducimos primero el riesgo, porque ya diversificamos con la compra de un solo instrumento que a lo mejor, pues por ejemplo, como estábamos hablando del ETF del SP500, pues por lo menos vamos a tener una diversificación porque no vamos a estar solamente en una acción.
Además, son bastante transparentes, tú puedes ver las fichas, igual que las fichas de los fondos, las fichas de los ETFs, de las comercializadoras son públicas, puedes ver la ponderación que tiene el ETF, pues lo que estamos diciendo, las participaciones de cada acción, puedes ver en qué están invertidos y eso da mucha tranquilidad cuando inviertes. Y luego también es que son muy fáciles de operar en cuanto a cuando vas al broker o a tu entidad de inversión o a tu banco de inversión. Es muy fácil porque al final son como las acciones, digamos que vas a comprar directamente al mercado y la compra y la venta se ejecutan en el momento, cosa que en los fondos no ocurre. ¿Inconvenientes alguno? Sí, vamos a hablar un poco porque siempre hay que sacar una parte negativa a todo. Claro, hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay que tener en cuenta, sobre todo, mira, la fiscalidad. Aquí en Banco VIP, por ejemplo, muchos clientes nuestros todavía no lo tienen bien controlado el tema de la fiscalidad. Muchas veces quieren como traspasar un fondo de inversión con un ETF, porque un ETF son las siglas de fondo cotizado en bolsa y piensan que tienen esa misma naturaleza fiscal. Y estamos muy lejos de la realidad porque realmente uno de los inconvenientes de los ETFs es que no se puede traspasar. Es decir, no podemos traspasar un fondo de inversión a un ETF y eso pues nos va a implicar pues tributar en el caso de que incurramos en una cierre de posición. Claro. Y luego también es que, fíjate Rubén, con la normativa ESMA de 2018 se prohibió la comercialización de ETFs americanos y canadienses para inversores europeos. Entonces vamos a tener que acudir a ETFs europeos y ahí el inconveniente no lo tiene por qué ser, pero tenemos que mirar el volumen, que siempre estamos hablando del volumen precisamente, pero es muy importante en el riesgo de liquidez y que sepamos en todo momento en que ese ETF nos va a proveer de liquidez en el mercado para estar tranquilos cuando compramos o vendamos un ETF. Una cuestión más sobre ETFs. ¿Cómo podemos implementarlos en nuestra cartera de acciones, Nicolás? Pues mira, como hemos comentado, al final nosotros si tenemos una cartera de acciones, lo más fácil va a ser ir directamente a nuestro broker o a nuestra casa de inversión y solicitar esas compras de ETF directamente a mercado, y lo que nos va a implicar esto va a ser suavizar nuestra cartera en algunos movimientos, que haya movimientos bruscos, sobre todo en caídas, ¿no? Porque los ETFs al final van a presentar una mayor diversificación y la caída va a ser un poquito más suave. Entonces nos va a permitir suavizar nuestra cartera y no tener tanta exposición a ciertas compañías que a lo mejor pues presentan eventos, como hemos visto recientemente con Grifols y ahora con los resultados de compañías americanas que pueden ser muy volátiles, ¿no? Y gracias a los ETFs, al tener una ponderación diversificada, con esa compra a través de nuestra entidad, pues vamos a estar mucho más tranquilos. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Vic, ayudándonos a aprender a invertir, como cada viernes aquí en Capital Intereconomía, hoy aprendiendo sobre índices, aprendiendo sobre ETFs. Nicolás, gracias, hasta el viernes que viene, que vaya bien, buen fin de semana, gracias. Muchas gracias, Rubén, buen fin de semana.